Bienvenidos amigos de Cool Channel Televisión, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @CoolChannelTV, y en Facebook hacerse fan de la página. Hoy, antes de las elecciones, vamos a conversar con Edgar Gutiérrez, un estratega político. Y Edgar, hace un tiempo, en una entrevista televisiva, tú hacías un análisis de las campañas tanto de Capriles como de Chávez. En ese momento tú hablabas de que Capriles ha hecho este trabajo monumental de en franela recorrer todo el país, le da un abrazo a todos los pueblos. Hay pueblos que tenían 30 y pico de años que no pasaba ni presidente, candidato, nadie. Pero yo entendía eso de que tú llamas la narrativa, el storytelling del candidato, que si bien Capriles ha hecho ese trabajo y ese esfuerzo, tú esperabas en la recta final un momento álgido, un momento de cúspide, de cierre, de exaltación, de ese momento. Esa fue tu palabra, no gracias, pues no la recuperaba. Un momento de exaltación. Ahora que estamos a poco de las elecciones, ¿te sientes satisfecho? ¿Se dio ese momento de exaltación? Mira, aquí con el traje que tengo de analista político, a mí no me gusta ser ni apologeta ni un exégeta, ¿no? Me parece más bien que hay que poner los hechos tan frío como podamos colocarlo. Yo esperaba eso de la campaña, siento que no del todo ocurrió televisivamente eso, pero también dije en ese programa algo importante, ¿no? Alguien que hay que tomar en cuenta. Aquí, al contrario de lo que sucede con muchas campañas nacionales, presidenciales, donde la televisión es fundamental porque es un medio, digamos, de amplia penetración social, lo cierto es que la asimetría entre lo que es la pauta publicitaria de Capriles y la que tiene Chávez por vías legales y no legales, casi que deja sin mucho sentido esa competencia a nivel de las ondas televisivas. Dijiste asimetría. Profunda asimetría. El presidente Chávez tiene por lo menos 10 minutos gratis todos los días, de lunes a viernes, en prime time, para decir lo que él quiera sobre su gestión, lo cual es una evidente promoción de su opción candidatural, lo cual en otros países tan cercanos como Colombia se prohíbe por lo menos a 3-4 meses de una elección, sobre todo si es un presidente que está con la aspiración de la reelección. Ante esa asimetría, quizás la televisión no sea del todo, o la publicidad televisiva en concreto, no sea determinante. Más bien, lo que ha hecho Capriles con su estrategia de despliegue territorial en sitios recónditos, noticiosamente hablando, lo que se llama el free media, ha logrado transmitir esa emoción que yo sé que está en la calle, que se genera, que se contagia, que es muy fácil de palpar, pero que, digamos, en sus piezas han sido más bien programáticas, más bien racionales, que está bien, es una fase, digamos, que hay que cumplir de argumentación en cualquier campaña electoral, pero que bien al final de la misma debe terminar con una apelación al corazón, es básicamente las emociones. Eso es fundamental en una campaña electoral. Repito, se vota con todos esos factores que decía, sobre todo con la cabeza y con el corazón, pero siempre la emoción mueve más que la razón. Eso es una cosa fundamental. Para responderte, ¿me siento satisfecho? No del todo, pero entiendo las dificultades, la cuesta arriba que ha tenido que remontar Capriles, y eso creo que, digamos, equipara los argumentos. El tema Muay, ¿pegan eso? ¿Pegan esa situación o no pegan? Miren, si algo cercano a lo que se conoce como un evento extraordinario ocurrió en esta campaña, fue Amuay. Digamos, similar a otros ejemplos en otras naciones, en otros comicios. Lo cierto es que los tracking polls, las encuestas, digamos, diarias, revelan que no se movió nada. Ni arriba ni abajo, ni uno ganó ni uno perdió. Aquel que es fervorosamente partidario de Chávez, sencillamente fue más partidario de Chávez, y aquel que es crítico de Hugo Chávez, sencillamente fue más crítico de Hugo Chávez. Ni con el caso Caldera, ni con el caso Ojeda, ni con el caso de Lima, ni con el paquetazo. Las líneas se mantienen muy estables y, repito, muy cerradas. En ese sentido de factores, digamos, específicos que influyen o que han podido influir sobre el proceso, ¿cuánto le asignas tú y en qué medida y por cuáles vías el problema de la enfermedad de Chávez? No solo en cuanto a las encuestas, sino en cuanto a la visión que la gente pueda tener, que por supuesto se reflejará en las encuestas, pero en cuanto a la visión que la gente pueda tener de que un hombre evidentemente enfermo pueda ganar la presidencia. Con lo que hablamos ahora hace un rato de la narrativa. La narrativa, 5, 6, 10 días después de las primarias, no era Capriles versus Chávez o Chávez versus Capriles, era Chávez versus el cáncer, porque él mismo se encargó de comunicarle al país que estaba otra vez enfermo, que había recaído. Sin embargo, después de esa época, Chávez se encargó personalmente de retirar ese tema de su narrativa, y ha sido la campaña de él y su corazón y sus elementos, digamos, simbólicos y comunicacionales.
siempre está el tema presente. Y más bien yo siento que afecta, en términos de narrativa, siento que afecta más bien funcionalmente. Es un presidente con una escasa movilidad, muy limitada, aparece cada 3 o cada 4 días. Es evidente que no es el Chávez que hace 6 años llenaba un estadio en la mañana, un estadio en el mediodía y un estadio en la noche, hacía caravanas, un tipo muy activo. Hoy está muy disminuido y eso por supuesto que los electores que no son tontos lo toman en cuenta y bueno, al final del día toman una decisión. Pero en términos estrictamente narrativos no ha sido algo, digamos, estructural de la campaña, por más bien Chávez haberse encargado de sacarla. Y el candidato Capriles tampoco la metió en su campaña, porque creo que no era el caso. Lo cierto es que en términos de capacidad de despliegue político, Chávez ha sido por lo menos la mitad de lo que ha sido en el pasado. ¿Cómo juzga, Edgar, ya hiciste una evaluación de la campaña Capriles, cómo juzga la campaña Chávez? Las campañas muchas veces se juzgan por el foco que mantienen y la consistencia y la repetición en los mensajes. Si algo caracterizaba al presidente Chávez todos estos años es que él marcaba la agenda. Chávez hablaba un domingo en su alocución dominical a los presidentes y los venezolanos, partidarios o no, hablábamos sobre eso los próximos 6 días de la semana. Lo cierto es que en esta oportunidad, el presidente Chávez ha perdido la iniciativa y más bien se ha conseguido durante muchos pasajes de la campaña, más bien respondiendo, llegando de segundo, reactivo. Y eso es sintomático porque además en sus temas principales, que son además muy etéreos, el tema de la independencia, la paz planetaria, toda esa cantidad de cosas que son un poco... La raza humana, salvar a la raza humana, que son bastante difíciles de conectar con los temas de la gente, se nota más bien que había una dispersión en los temas. Habla de muchas cosas y eso en una campaña es fundamental. Y más aún cuando ves que hay un cambio de estrategia, cuando al final a 2, 3 semanas, 4 semanas del final, apelan al expediente de la propaganda negra, que es claro y evidente que viene de parte del gobierno. Eso te refleja que las cosas no son como algunas de sus encuestadoras lo manifiestan. ¿Podrías aclarar para nuestros televidentes lo de...? La propaganda negra. La propaganda negra es básicamente guerra sucia. Hay 3 tipos de campaña. La campaña positiva, la que habla de básicamente las razones por las cuales votar por mí como candidato. La campaña negativa, que es legítima, y es decir, decirle al electorado, ofrecerle razones por las cuales no votar por el adversario. Eso es perfectamente lógico porque es corrupto, porque quizás basado sobre hechos reales. Y la campaña sucia o propaganda negra, que es inventar cosas, decir mentiras sobre un perfil biográfico determinado de algún candidato. Y un último detalle, sí, que me parece que la oposición ha aprovechado, y es parte de mi pregunta, ¿cuánto crees que lo ha aprovechado bien la oposición? Es esta posibilidad de retar al presidente y que Chávez haya decidido no ir a un debate. ¿Cuánto crees que puede haber pesado eso? Y sobre todo, ¿cuánto crees que la oposición lo ha aprovechado o desaprovechado? Venezuela es un país muy polarizado. O sea, hay un porcentaje muy importante ya mineralizado en torno a una opción y casi que equivalentemente en la otra opción. Por lo cual muchas de esas cosas a veces son parte de nuestra dinámica comunicacional, de los expertos, de los programas de opinión, pero no influyen en la elección como tal. El tema del debate, a mi modo de ver, es uno más de esos, que yo creo que la campaña de Capriles lo ha puesto como un tema. Creo que lo ha usado lo más posible y eso está bien. Yo creo que es bastante difícil asumir que Chávez va a aceptar un debate a estas alturas, ya a pocos días de la elección. Sí, no. Yo creo que eso no va a ocurrir y es parte de la narrativa de la oposición de decir, este hombre no puede responder porque no tiene gestión que avale sus 14 años de fracaso. Y en el caso de Chávez va a decir, bueno, yo no debato con el aspirante, yo soy el campeón defensor del título y no pienso rebajarme, ¿no? Él lo dice en otros términos un poco más... soeces, bien, gracias por la recomendación del término, pero no creo que lo haga. Eso, en definitiva, va a mover votos, que Chávez debatió o no con Capriles. No, yo al final del día, y no me gustaría irme sin dejar este mensaje, siento que la opinión pública está tan mineralizada, las tendencias son tan claras y tan cerradas, hay que recordar simplemente la historia electoral reciente para saber que hay mercados electorales equivalentes, que yo creo que al final la estadística, al final las encuestas nos van a decir algo casi paradójico. No podemos decir nada, esto está demasiado parejo y está, como se dice en inglés, too close to call. Creo que al final del día la movilización, la capacidad de cada factor político en movilizar lo suyo es lo que puede determinar a la postre el triunfo y la derrota de uno u otro factor. Bueno, gracias amigos por acompañarnos, gracias a Edgar Gutiérrez y quédense en la pantalla de Cool Channel Televisión que vamos a seguir conversando con este interesante analista político.